Hola y bienvenida seas a otro episodio más de Después de Leer Podcast. Yo soy Natalia, tu host, y hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. Si yo mañana publico un libro con mi nombre en la portada, ¿asumirías que lo escribí yo? Pero, ¿y si te digo que hay muchos libros allá afuera que no fueron escritos por la persona que los firma? Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucho debate, que es muy controversial, y que es los escritores fantasma. ¿Quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Qué tan ético es usarlos? ¿Y por qué genera tanto debate este tema? Lo primero que quiero contarte es qué es un escritor fantasma. Este término no es como tan conocido en español porque se usa otro término del que vamos a hablar más adelante, pero en inglés lo conocen muchísimo como ghostwriter. ¿Qué es lo que hacen ellos? Te entregan un manuscrito. Ellos básicamente se dedican a vender los manuscritos. Ellos no te van a dar un libro como tal, pero te pueden escribir cualquier texto, lo que tú pidas. Un libro como una biografía, un texto de ficción, un texto académico, un texto de divulgación. Puedes pedir básicamente lo que quieras y ellos se van a encargar de entregarte ese manuscrito que estás solicitando. Todo lo que va relacionado con edición, distribución, marketing, todo eso es trabajo de una editorial. Ya sea una editorial grande, ya sea una editorial pequeñita o una autopublicación, la gran mayoría usan escritores fantasma. Todos los escritores fantasmas se encargan de entregarte este manuscrito, como te lo decía, y cada uno tiene como una forma de trabajo distinta. Yo encontré una entrevista muy interesante del medio argentino digital Cult con Eva Álvarez, que también es escritora fantasma, que por supuesto por contratos no puede decir cuáles son los libros que ha trabajado, y ella detalla poco a poco cuál es el proceso que ella sigue para poder escribir un libro por encargo. Ella lo que hace es primero una entrevista con la persona que está solicitando este libro y ella tiene que escuchar, poner bastante atención y entender cuál es la narrativa que tiene esta persona, qué es lo que quiere contar y hacia dónde quiere que vaya su historia. Después de esto, ella se encarga de proponer un índice y entregar un capítulo de muestra. Ya que se tiene esto, se da un precio por ese trabajo y en caso de que el cliente dé luz verde, pues se avanza con la propuesta y se arma un cronograma de entregas. Casi siempre estas entregas son por capítulos y ella dice que un manuscrito le puede tomar entre 9 meses y un año, dependiendo de pues, el tipo de texto que le estén pidiendo. Ella también comenta que ha hecho muchos libros que son para yogis, gurús esotéricos, para economistas, artistas muy famosos, pero pues no sabemos en realidad cuáles son y cuáles no, por cuestiones de confidencialidad. Ella ya que entiende como el universo, y me gusta mucho la palabra que ella usa, el universo poético de la persona, ella ya puede entender qué es lo que esta persona diría o no diría y cómo contaría su historia, y a partir de eso es que ella puede generar un manuscrito o un libro. Claro que los escritores fantasma firman distintos tipos de contratos. El primero que firman ellos es un contrato de servicios por hacer este manuscrito, por prestarse a hacer este manuscrito, y el segundo es un contrato de confidencialidad o lo que en inglés se conoce como un NDA. Y es muy, difícil, es complicado saber bien cómo funciona esta industria. En Argentina, justamente en este artículo que leí hace poquito para la investigación de este capítulo, mencionaban que ellos ya están tratando de hacer como una asociación para tener un poco más de claridad en cuanto a las tarifas que ellos cobran y los derechos laborales que ellos también deberían tener, porque muchos de los escritores fantasma son freelancers, entonces trabajan por encargo, trabajan por lo que alguien les solicite y ellos no tienen como una manera de tasar lo que van a cobrar, entonces es complicado. Y ellos también estaban buscando, al momento que se escribió este artículo, como más allá de simplemente tener precios claros, también tener, pues saber cómo hasta dónde llega su trabajo y hasta dónde llega su responsabilidad o su crédito. Cuando se habla de escritores fantasma, es muy normal que lo primero que venga a la mente son un montón de artistas y un montón de políticos. Una de los libros más recientes que se escribió y que se dice que es un escritor fantasma, bueno, se decía en un inicio que era por un escritor fantasma y después se clarificó, es el de Millie Bobby Brown, y a ver si me apoyan con la foto. Este libro se llama 19 Steps y justo está firmado como si ella lo hubiera escrito. En este libro es una novela que
lleva un poco a la ficción la historia de la abuela de Millie Bobby Brown, que sobrevivió a la tragedia de la estación de metro de Bethnal Green en 1943. Esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y hubo muchas personas que fallecieron lamentablemente a causa de esto, pero pues este libro entra mucho en debate porque justamente ella estaba rescatando las memorias de su abuela como sobreviviente de este accidente. Y no lo escribió ella. Ella lo que hizo fue contratar a una escritora fantasma que se llama Caitlin McCall, que es la que ves aquí en la imagen. Y ella es una mujer que ha escrito para muchas personas. No ha escrito nada más para Millie Bobby Brown. Pero, regresando, el libro aparece solamente el nombre de Millie, no aparece el nombre de Caitlin. Cuando salió esto al mercado, toda la gente empezó a sospechar, toda la gente empezó a levantar la ceja, a hacer preguntas, porque ¿cómo es posible que ella le diera tiempo de hacer todo lo que hace y además escribir un libro? O sea, ¿en qué momento? ¿Y cómo es que tiene el don para escribir un libro y escribirlo bien? Entonces, ella eventualmente tuvo que salir a hacer la aclaración y admitir que no era capaz de escribir la novela con la historia de su abuela y que contrató a Caitlin para hacer esto. Es muy, muy común y este es uno de los tantos casos que hemos visto. Hay muchos libros muy famosos escritos por escritores fantasma y los encontramos en todos lados. En 2023 de los libros más leídos fueron la biografía del príncipe Harry, que se llamaba Spare, se llama Spare el libro, y la de Britney Spears, que se llama The Woman in Me. Y también quiero que se acuerden, cuando hay campañas electorales, cuando se nos acerca la temporada de campañas, siempre encontramos en la librería, entre las novedades, los libros de todos los políticos que nos van a contar su historia de vida y nos van a contar también por qué son la mejor opción. Y quiero enseñarte un video que, híjole, a mí me tiene sorprendida porque creo que a veces ya llegan a un punto en el que ni siquiera hay como... O sea, el escritor fantasma se ve obligado a firmar este contrato de confidencialidad, pero quien está firmando el libro como suyo, creo que a veces ni siquiera se da la tarea de leerlo o de saber qué es lo que está poniendo. Entonces les voy a poner un video para que ustedes me lo vean, me digan qué piensan en los comentarios y si creen que esta persona escribió ese libro, ¿sale? Gracias, Xochitl Gálvez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro? Soy y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl. Ese es el libro. Este clip que acaban de ver sucedió en la FIL Guadalajara y fue justamente antes de la temporada de campañas electorales. Entonces sí, te deja pensando todo el tiempo cómo es que las personas que contratan un escritor fantasma se involucran en el trabajo de este libro. Por ejemplo, en el caso de Britney y del príncipe Harry es distinto, pero eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Otro caso que a mí me sorprende muchísimo y que este sí lo tenía de que guardado en el baúl de los recuerdos y que no me acordaba de él hasta que retomé este tema, es el caso de las hermanas más jóvenes del clan Kardashian-Jenner, que son Kylie y Kendall. Y ellas ellas publicaron un libro que se llama Rebels, City of Indra, y está firmado tal cual como Kendall y Kylie Jenner, como las coautoras. Se supone que este libro fue escrito por ellas, sin embargo, pues es que todo sale a la luz, es lo que más risa me da. Cuando este libro sale al mercado, obviamente la gente dijo, a ver, ¿y cómo le hicieron? Porque si ustedes observan la foto y más o menos calculan los tiempos, en 2018 fue cuando Kylie empezó a tener como un boom mediático muy grande y fue más o menos la misma temporada en la que sacó su marca de labiales y su marca de maquillaje y demás. Y Kendall estaba comenzando con su carrera como supermodelo. Entonces, ¿en qué momento tenían vida para ponerse a escribir y para desarrollar una historia? Ellas escribieron esta novela, se supone, la publicaron y después de un tiempo salió a la luz que contrataron a una escritora fantasma que se llama Maya Sloan. Maya ha escrito distintos libros, no solamente como escritora fantasma, sino también bajo su autoría. Y ella dio una entrevista después para el Angeles Times y dijo que las jóvenes Jenner estuvieron muy involucradas en este libro. O sea, que ellas tenían una idea, que no sabían cómo bajarla, que buscaron quién la hiciera y entonces dieron con Maya y a lo largo de su proceso creativo fue que ellas estuvieron como guiando la dirección en la que la novela se iba a desarrollar.
Sin embargo, Maya también recibió muchas críticas muy duras porque la gente no entendía cuál era la intención detrás de este libro, ¿no? O sea, si no era más sencillo que ella comprara como los derechos de la idea a las hermanas Jenner y desarrollar bien este libro, porque aparte de todo, Maya no se especializa realmente en las novelas juveniles o en las novelas pues distópicas, fantasiosas, como la que publicó en este caso para las hermanas Jenner. Y pues está muy raro, o sea, es que esta es como la pregunta que siempre existe, ¿no? ¿Qué es lo válido? O sea, imagínense, ellas ya tenían esta idea y ellas en este punto ya tenían acceso a un montón de recursos, pero ¿hasta qué punto es válido que ellas hayan contratado a Maya para que escribiera este libro? El ghostwriting es algo que ha existido desde siempre, no es algo nuevo, no es algo que nos inventamos en el siglo XXI. Y esto inició como los escribas. Esto era el primer trabajo de los escritores fantasma, que era copiar libros, hacerlo a mano, ilustrarlos y todo lo demás. Pero poco a poco ha ido se ha ido transformando, ha ido evolucionando para ser una alternativa de carrera para muchas personas. Sobre todo personas que desean escribir, que tienen el talento, pero que no tienen deseos de tener una vida pública. Los escritores fantasma, como les decía, siempre han estado ahí. Cuando se hacía referencia a ellos en otras épocas, sobre todo en España y en Europa, se referían a ellos como negros o como en francés, nigre. Este término venía porque los escritores fantasma en realidad eran considerados esclavos de pues, quien los contrataba. Y poco a poco este término, gracias a Dios, se ha ido haciendo de lado y se ha ido dejando, porque al principio era como nada más negros, después negros literarios, y era con un tono, pues sí, totalmente discriminatorio y racista, porque ni siquiera se usaba la palabra francesa para color negro, que es noir, sino nigre. Entonces, poco a poco esto se ha ido dejando de lado, afortunadamente, pero quiero hacerte saber que en el diccionario de la lengua española aún todavía podemos encontrar negro como la definición de una persona que es un escritor fantasma, y quiero que lo veas, te lo voy a leer tal cual. Dice negro o negra, en la acepción número 17 del diccionario, tal cual dice: persona que trabaja anónimamente para el lucimiento y provecho de otro, especialmente para trabajos literarios. En 2017, el Ministerio de Cultura francesa prohibió el uso de la palabra negro para hacer esta referencia, y poco a poco se fue pues incorporando el término escritor fantasma o ghostwriter. Y quiero que piensen ustedes hay muchas películas respecto a este tipo de trabajos, y hay una en específico de Roman Polanski que es muy famosa, que se llama así, El escritor fantasma, o El escritor, dependiendo del país, la traducción del título. Pero imagínense qué hubiera pasado si al momento de traducir esta película, de traerla al español, en vez de ponerle El escritor fantasma, le hubieran puesto El negro literario. O sea, todo el mundo hubiera tenido que salir a dar la cara y explicar por qué se estaba haciendo por qué se usaba este término tan feo. Hay escritores fantasma que poco a poco han ganado reconocimiento y que se han visto en la luz, en el público, de los que ya les conocemos el rostro y que ya les conocemos también la voz. Y uno de ellos, que es de los más veteranos, es J.R. Moehringer, que no solamente escribió la biografía del príncipe Harry, que se llama Spare, que es de sus trabajos más recientes que estuvieron en el público, y también escribió la biografía de Phil Knight, que fue el creador de Nike, y también escribió la biografía de Andre Agassi, que es un jugador de tenis que se llama Open. Él poco a poco ha ido dando declaraciones de cómo es trabajar como escritor fantasma, y él no es nada más escritor fantasma, sino también tiene de su autoría otros libros, pero él es uno de los más famosos. Es muy interesante leerlo porque él también se ha dado a la tarea de poner allá afuera cómo es este trabajo. Cuando escribió Spare, todo el mundo preguntó a ver cómo lo hizo el príncipe Harry, y pasaron pocos meses hasta que J.R. Moehringer dio declaraciones y escribió un artículo para el New Yorker en el que decía tal cual notas del escritor fantasma del príncipe Harry, y él dio la declaración de cómo es muy complicado trabajar este tipo de libros, cómo se pasaban horas en videollamadas por Zoom para poder aclarar ciertos puntos, y cómo para él también es difícil como separar la historia que él está contando o que lo contrataron para contar y la dirección que él quisiera que tomara el libro, ¿no? Como si hasta cierto punto fuera la historia que le está escribiendo. Y justo en ese artículo de New Yorker lo dice:
me tuve que repetir miles de veces, este no es mi libro, este es el libro del príncipe Harry, este es el libro de la historia de su vida, y yo no puedo tener intervención en dónde quiere que vaya. Yo lo único que tengo que hacer es entregar la historia como él me la está pidiendo. También ha habido muchos rumores de escritores ya muy famosos que usan escritores fantasma. Uno de los más sonados, y que yo no me lo sabía y me enteré por chismosilla, es el de Stephenie Meyer. Yo no sé si recuerdan a Stephenie Meyer, es la autora de Crepúsculo, de toda esta saga, que fue muy famosa hace unos años. Y después de Crepúsculo nadie sabía qué estaba haciendo y fue, no hace no mucho, que publicó un libro llamado La Huésped. Y no tiene nada que ver con Crepúsculo. La Huésped es una historia de aliens, de seres de otro mundo, que se enamoran y con un mundo muy complejo, personajes con muchas capas, con muchas conexiones entre ellos. Cuando salió al público este libro, todo el mundo empezó a preguntar de nuevo, ¿cómo es que Stephenie Meyer hizo esta transición de Crepúsculo, de una saga como tan blanda, tan sencilla, que sí gustó mucho, que sí fue muy comercial, a un libro, una novela tan compleja? O sea, ¿cómo lo hizo y por qué no lo hizo durante su saga más famosa? ¿Por qué se esperó a terminar esta saga para entregarnos este producto? Entonces, la gente hizo críticas muy duras y regresamos a lo mismo. Tal vez no lo escribió ella, tal vez contrató un escritor o una escritora fantasma y no hubo continuación de esta saga, que fue lo más raro. Cuando salió inicialmente, ella dijo que iba a ser una trilogía y de repente le fue súper bien, incluso se hizo película, pero pues ya no siguió y Stephenie Meyer creo que es fecha que no ha sacado nada. Otro caso que también muy sonado de un famoso que se sospecha usó un escritor fantasma es Madonna. Yo no sabía que Madonna tiene libros infantiles. Yo los encontré, te voy a dejar la foto en pantalla. Son 6 libros los que yo encontré en eBay disponibles para venta, están nuevos y cuesta $50 ese paquete, más impuestos. A mí me sorprendió muchísimo. Yo no me imagino Madonna contando una historia para niños y aparte de todo es como muy raro porque esto salió creo que en 2003, o sea, Madonna estaba en su mero auge. ¿En qué momento estaba Madonna escribiendo historias para niños y aparte ni siquiera haciendo las ilustraciones, escogiendo quién lo iba a ilustrar, qué tipo de ilustraciones, o sea, el estilo, los colores, la secuencia de las imágenes? O sea, es complicado imaginarte que a una persona con las 24 horas del día que tú también tienes, le funcione para que incluso saque 6 libros infantiles. Por más que los libros infantiles sean cortos, tienen su nivel de complejidad y no puedes poner cualquier cosa. Entonces, regreso a la misma pregunta. ¿Hasta qué punto las celebridades están realmente involucradas en el proceso creativo o en la escritura de un libro que están firmando como propios? Ahora, yo te quiero hacer unas preguntas que son las que yo me estuve haciendo todo el tiempo mientras hacía esta investigación. Y lo primero que te quiero preguntar es, imagínate una persona que no sabe escribir, que no tiene este don para escribir, que no tiene la paciencia de sentarse a aprender, de ir desmenuzando una historia, de hacer una escaleta, pero tiene una historia muy interesante que contar. A lo mejor una historia de vida, a lo mejor la historia de su familia, a lo mejor una historia que se le ocurrió, una ficción total. Pero, ¿qué tan válido sería que esta persona tenga un libro allá afuera en el mundo que tenga su nombre? O sea, que ¿hasta qué punto estaría bien que esta persona contrate a alguien más y aún así lo firme como suyo? A pesar de que la idea original o la historia original es de ella o de él. Ahora, también me preguntaba mucho qué tanto crédito merecen las personas o todas las partes involucradas en la publicación de un libro. Porque si pensamos en la publicación de un libro, no es nada más el manuscrito se entrega, se corrige, se imprime y ya está. O sea, ya se vende. El proceso de edición de un libro en una casa editorial muy grande o muy pequeña va desde que se recibe el primer manuscrito, se da una lectura por el editor, se hace una corrección de estilo, se hace una maquetación, se hace, si necesita ilustraciones, el proceso de ilustración, escoger a la ilustradora o al responsable de hacerlos. O sea, todas estas cosas involucran a una o más personas. ¿Qué tanto crédito merecerían entonces estas personas que están involucradas en el proceso de que un libro llegue a tus manos o que llegue a nuestras manos? ¿El libro es solamente de la persona que lo escribió o el libro es ya un trabajo en conjunto de todas las personas que estuvieron involucradas? ¿Sabemos como lectores cuántos libros de los que hemos consumido están escritos por escritores fantasma? Yo quiero que te acuerdes de la última vez que te metiste a la página de una librería o que fuiste a una librería y que viste la sección de novedades o de biografías. ¿Cuántas viste y cuántas crees que realmente fueron escritas por la persona que las está firmando? Pensemos, por ejemplo,
yo de biografías de artistas no me gustan mucho leerlas, pero si pensamos, por ejemplo, en las últimas que yo leí, que fueron Friends, Lovers and the Big Terrible Thing de Matthew Perry, que lo leí justo después de que él falleció, o Me alegro de que mi madre haya muerto, de Janet McCurdy. En ambos casos es súper transparente cómo ellos están contando su historia. Y Janet, por ejemplo, después de que lanzó su libro, dio un montón de entrevistas hablando de todo este proceso, de cómo fue escribirlo. Y es una biografía muy bonita, no te voy a dar spoilers, pero si quieres leerla, adelante. Mucha precaución, tiene muchos temas delicados. Y en cambio, la de Matthew Perry, él está hablando toda su historia desde que era un niño, desde que era un infante, cómo vivió la separación de sus padres, a todo su proceso de adicciones, de rehabilitación, de grabar Friends, de salir. Es notorio cuando te lo están contando ellos y cuando parece una historia que te está contando alguien más de la vida de otra persona. Yo también quisiera dejarte esta pregunta. ¿Cómo crees que influye la industria editorial en la práctica de usar o contratar escritores fantasma? ¿Y qué tan diferente sería tener un escritor fantasma en un libro a tenerlo en la música? Sabemos que en la música muchos de los nombres que hay se quedan en el tintero y que nunca ven la luz del día, o que tal vez sí reciben créditos y reciben pago de regalías, pero nadie los conoce. Investigando esto, di con una entrevista de Kendrick Lamar de 2017 para Rolling Stone y le preguntaban que qué tan válido consideraba que era tener un escritor fantasma. Y él tal cual dijo: depende del ámbito en el que te metas. Yo me considero el mejor rapero. Ok. Esto se lo dijeron porque en esa pregunta le dijeron, ¿qué tan válido es tener un escritor fantasma? Porque sabemos que tú le has escrito versos a Dr. Dre, pero tú dices que eres el mejor rapero, o sea, ¿cuál es tu punto de vista en esto, no? Y él dijo, depende del ámbito en el que te metas. Yo me considero el mejor rapero y no puedo considerarme el mejor rapero si tengo un escritor fantasma. Si tú dices que eres un artista diferente y que realmente no te importa el arte de ser el mejor rapero, está bien, que así sea, haz buena música, pero ese no es el título que es para ti. A mí me dejó muy impresionada leer esto de Kendrick Lamar, porque sabemos que en la industria musical una cosa es interpretar, cantar, producir, lo que sea, y otra cosa es escribir y componer. Y que hay cantautores o compositores que eventualmente tienen una carrera exitosa, pero ¿es lo mismo o es distinto? ¿O cuál es la diferencia entre un producto y otro, no? O entre un arte y otra. Yo cuando estaba escribiendo esto me preguntaba mucho eso, ¿qué diferencia hay entre una canción, un disco, un libro, un capítulo? O sea, viéndolos como un producto comercial que está allá afuera, o viéndolos como la producción artística de alguien. O sea, ¿cuál es la diferencia y por qué en uno estaría bien y por qué en otro estaría mal y por qué en otro lo señalamos tanto? Ahora, si te quedaste con esta pregunta, porque yo me quedé con ella durante mucho rato, ¿cuántos libros he leído que fueron escritos por un escritor fantasma y que yo no lo sé? Yo quiero hacerte esta mención porque a mí me dejó impresionada, yo no lo sabía. Si has escuchado el nombre de Elena Ferrante alguna vez, estoy segura que conoces que es de las escritoras italianas contemporáneas más importantes al momento, pero que es una persona de la que hay 2 fotos en internet y que no se sabe nada más que su edad. No se sabe a ciencia cierta de dónde es, no se sabe dónde vive, no se sabe nada. Y resulta que Elena Ferrante es un seudónimo bajo el que escribe alguien. Fue hasta que salieron muchos de los artículos de Wikileaks con Julian Assange que se dio pues la información de que un periodista estuvo investigando a Elena Ferrante y dio con una persona que se llama Anita Raja. Lo que este periodista decía era que lo único que hizo fue seguir el rastro del dinero. Cuando salen las primeras publicaciones de Elena Ferrante, a la par, una persona que se llama Anita Raja estaba trabajando con la editorial que hizo esta primera publicación como asesora externa. Y de repente empezaron a caer muchos pagos y de repente Elena Ferrante empieza a sonar en todos lados y empieza a venderse muchísimo y ella empieza a hacerse de propiedades, empieza a hacerse de fortuna. Entonces por ahí estuvo la conexión, incluso se dio pues hasta la conexión de dónde venía su madre, supuestamente, claro, porque les digo, esto es investigación de Wikileaks, o sea, sí son datos que alguien ha investigado, pero no son datos que tengamos a ciencia cierta y que probablemente nunca los tengamos, porque si Elena Ferrante es un seudónimo, es porque están decidiendo vivir su vida en privado, están decidiendo mantener su vida privada, tal cual, privada, fuera de foco. Y otro de los seudónimos más recientes ha sido el de Ellie Conway.
Ellie Conway fue una autora que escribió Argylle, que es su único libro. De ella no existen fotos en internet, de ella no existe nada de información. Y si tú te metes a googlear Argylle, Ellie Conway, lo único que vas a encontrar son las teorías conspirativas de que este es un seudónimo para Taylor Swift y que como ella escribió este libro, porque está muy raro. Cuando sale Argylle, se publica, se vuelve bestseller, hubo un montón de teorías, un montón de sospechas, y en cuestión de meses ya se estaba grabando y a punto de lanzar la historia de Argylle como película, y con un cast nada barato. O sea, salía Henry Cavill, salía Dua Lipa, una cosa bárbara. Entonces, ¿qué tan distinto es el usar un seudónimo al usar un escritor fantasma? O sea, ¿los dos son válidos o no? ¿Y por qué? O sea, ¿y qué encontramos de diferencias entre ellos? Haciéndome todas estas preguntas, yo decía, es que no es posible que nadie nunca haya escrito un libro respecto a esto, o sea, respecto a los escritores fantasma. Pero sí lo hay, y lo encontré. El libro se llama Los fantasmas sí existen, de Luis Fernando Afanador. Lo estás viendo en imagen, aunque también lo traigo aquí en digital. Él es un escritor colombiano y no lo pude conseguir en físico porque este libro resulta que sí está publicado por Grupo Planeta, pero por un sello pequeñito que solamente está trabajando en Colombia. Entonces, si lo pedía, no me iba a llegar a tiempo y me metí a darle una ojeada rápida. Y en este libro, Fernando Afanador retoma estas dudas sobre los escritores fantasma y hace 8 relatos. Estos 8 relatos son tanto de distintas hombres y mujeres a lo largo de distintas épocas, y también toca un poquito el tema que te mencionaba al principio de estos escritores fantasma que en realidad estaban siendo explotados. Hace estas preguntas también sobre dónde queda el consentimiento y dónde empieza la explotación de un escritor fantasma, y habla mucho de también cómo se puede hablar de la coautoría en vez de un escritor fantasma. O sea, por ejemplo, el caso de Millie Bobby Brown, que ella lo terminó reconociendo. Sin embargo, no hubo cambios en la edición del libro en la portada para reconocer a Caitlyn como una de las escritoras o como una autora. En el caso de las Jenner, después Maya Sloan salió a hablar y salió a decir las cosas, pero el libro sigue disponible aparte de todo en Amazon. Está muy caro, a mí se me hizo muy caro y tiene muy malas reseñas. Y a Maya Sloan nunca figuró como coautora de esta historia. Entonces, aquí en este libro te presenta un montón de dudas. O sea, es que es lo que me gusta, que me dejen con más preguntas para yo seguir cuestionándome, ¿no? Es un libro cortito, son como 150 páginas, entonces te lo puedes echar muy rápido y como te decía, está disponible en digital. Si lo quieres pedir en físico, lo puedes pedir por Buscalibre, pero tarda como un mes en llegar a México. Y bueno, el ghostwriting, les decía, actualmente sigue existiendo, no es algo que haya dejado de existir, siempre ha estado ahí y poco a poco ha ido evolucionando, tanto así que ahora los escritores fantasma han incluso generado asambleas. Hay una nota muy chistosa que dice el primer conclave de los ghostwriters, y esta asamblea fue en 2021 si no me equivoco, porque todavía todos estábamos con cubrebocas en esas fotos. Y fue una reunión en Manhattan en la que 140 escritores fantasma se reunieron para debatir qué es lo que están haciendo ellos como trabajadores y también cómo es que la inteligencia artificial los está afectando. Recordemos que hace no mucho hubo una huelga muy importante en Hollywood y que todo estuvo parado, muchas producciones estuvieron paradas y no solamente estaban escritores reconocidos, sino también los escritores fantasma estaban muy preocupados por saber qué es lo que iba a pasar con ellos y con su futuro. A medida que se han ido desmantelando mitos sobre la habilidad que tienen ellos, es que se levantan más preguntas también, porque si ahora lo pensamos, tenemos sí mucho acceso a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no logra hacer la labor que hace un escritor fantasma. Porque el escritor fantasma ya sabe qué tiene que escuchar, cómo tiene que escucharte, qué es lo que quieres decir. Sabe tener un nivel de entendimiento de la persona para la que va a trabajar y pues a la inteligencia artificial la tienes que entrenar primero para que medio te entienda y si medio te entendió pueda generar un producto. Ser escritor fantasma realmente es una profesión. Tradicionalmente se mantiene como una profesión secreta, pero ha ido recibiendo reconocimiento poco a poco. Y dentro de todo este mundo de escritores fantasma, en Estados Unidos es muy, pues no muy popular, pero sí ya son más vocales, ya son más abiertos hablando de este tema. Hay un podcast que se llama As Told To, que se traduce como según lo referido a. Este podcast es dirigido por uno de los escritores fantasma veteranos estadounidense que se llama Daniel Peisner, y él tiene muchas entrevistas con escritores fantasma de todos lados.
algo que él menciona en todos sus episodios o en entrevistas es que todos los escritores fantasma vienen de algún lado creativo de la escritura. O sea, periodistas, editores, escritores, columnistas. Todos ellos han encontrado una nueva área de trabajo dentro de la escritura como escritor fantasma. Si ellos no tuvieran este espacio o esta oportunidad, así lo dice él, muy probablemente terminarían trabajando en una tienda de autoservicio, en un restaurante, o sea, no podrían seguir ejerciendo la carrera que durante mucho tiempo estudiaron, ejercieron y han trabajado, porque pues a lo mejor los despidieron de la editorial sin avisar ni nada, y entonces pues bueno, tienes que buscar una oportunidad de trabajo. Si la encuentras aquí, qué mejor. Dentro de sus últimos episodios, y esto me dio mucha risa, los últimos episodios que subió Daniel Peisner, entrevistó a alguien que se llama David Peisner, unos nombres muy parecidos, y él dice que siempre han estado como pendientes el uno del otro, porque los nombres se parecen mucho y aparte de todo, los dos se dedican a lo mismo. Los dos son escritores fantasma y los dos han trabajado para New York Times, para New Yorker como periodistas. En este último episodio que subió al momento que estamos grabando esto, es el último episodio de su podcast, As Told To. En la entrevista que hace con David Peisner, tocan un tema muy particular que fue los libros que escribió para Steve O. Steve O es una personalidad pública que estuvo mucho tiempo en Jackass, que fue un programa que estuvo muy famoso como a principios de los 2000, y hacían puras barbaridades, hacían puros retos que a mí me parecían muy burdos. Y pues bueno, él hace un primer libro, le va muy bien, y después de este primer libro, Steve O decide seguir trabajando con David Peisner para hacer un segundo libro. Y este segundo libro llegó en 2024 a las estanterías. Le fue muy bien, sorprendentemente le fue muy bien. La gente quería saber más de su historia y de cómo fue trabajar en Jackass, de cómo ha vivido su vida. Pero a finales de 2024, este libro volvió a surgir en los titulares de medios estadounidenses y no sabíamos por qué. Resulta que, no sé si se acuerden de Luigi Mangione, que es esta persona que tomó la vida del CEO de United Health America, que es una de las aseguradoras más grandes en Estados Unidos, y todo el tema que ellos traen con la salud pública, con su sistema de salud, lo costosa que es. Bueno, pues él tomó la vida de este CEO, y dentro de la obsesión de las personas en internet por saber quién es Luigi Mangione, por qué lo detuvieron, cómo es que llegó a ese punto, por qué tomó estas decisiones, dieron con su cuenta de Goodreads. Goodreads es una plataforma de Amazon en la que puedes dejar una reseña y hacer seguimiento de las lecturas que has hecho. En su perfil de Goodreads aparece el libro de Steve O y todo el mundo hizo como comentarios muy raros de: ok, es que Luigi estuvo leyendo cosas muy serias sobre comunismo y también estuvo leyendo cosas muy serias sobre el sistema de salud y demás, pero también estuvo leyendo a Steve O y su biografía, como por qué. Y lo más curioso es lo que dice en su primer párrafo. Más allá de enseñarnos su vida, Steve O nos cuenta cuáles son sus reflexiones en eventos y cuáles son las lecciones que deberíamos aprender de sus reflexiones. No lo considero como que aprendí algo, porque es algo muy genérico, pero me la pasé bastante bien. Y dije, ok, o sea, ¿en qué momento llegamos a que Luigi Mangione estuvo leyendo a Steve O? Y bueno, quién sabe si Luigi Mangione se enteró que Steve O no escribió nada de esto, que lo escribió alguien más por él. Esta entrevista, este último episodio de David Peisner y Daniel Peisner, es muy interesante porque ellos han participado en muchos bestsellers. O sea, muchos de los libros que vemos que están ahí como el bestseller de New York Times o de Sunday Times o de no sé qué, porque cada medio tiene su lista de bestsellers. Muchos han sido escritos por escritores fantasmas. Esta es una profesión que ha sido históricamente infravalorada y en esta reunión que hubo, ellos se preguntaron mucho cuáles son las tarifas que realmente deberían cobrar. Y a mí me llamó mucho la atención que dijeron, deberíamos cobrar, piensen en lo que están cobrando actualmente. Bueno, duplíquenlo y le subes el 20%. Eso es lo que tienes que cobrar porque estás haciendo mucho trabajo, estás haciendo muy buen trabajo, estás entregando buenos productos y creen que te pueden sustituir con la inteligencia artificial y no es así. O sea, no puede ser posible. También la inteligencia artificial ha tenido un impacto muy grande dentro de la industria literaria, no nada más dentro de la escritura y la edición, sino dentro de las traducciones. Ha habido casos en los que las editoriales compran los derechos de obras y al momento de traducirlas al español, por ejemplo, fue el último caso que me enteré,
estaba toda mal hecha la traducción. O sea, parecía que lo habían corrido por Google Translator y que era una cochinada, no hacía sentido. Las oraciones entre sí no estaban bien hechas. Entonces, sí es de pensarse. O sea, ¿por qué se nos hace más fácil consumir todo a través de inteligencia artificial? Y también una pregunta a la que yo llegué en su momento fue, ¿por qué sí se nos hace fácil contratar a un escritor fantasma para un libro o para una canción, pero no para otra cosa? O sea, yo no me imagino a alguien llegando con un compositor, un pintor, un escultor y decirle, necesito que me hagas una escultura, pero voy a decir que la hice yo. Y resulta que esa obra se hace súper famosa. ¿Por qué se nos hace distinto? O sea, y yo lo platicaba con alguien y le decía, ¿tú qué harías? O sea, me dijo, no, mira, el libro se me hace más fácil, entre comillas, porque lo puedes leer y puedes entender y puedes decidir, ¿no? Pero una obra que implique esfuerzo como físico de pintar, de esculpir, de lo que sea, no lo haría porque no hay el respaldo, no tengo las habilidades detrás. Y regreso a lo mismo, tampoco las tienes para escribir. O sea, ¿por qué dirías que sí lo escribiste cuando sabes que no es así? Entonces, quiero dejarte con todas estas dudas. Quiero saber si tú en algún momento has leído algún libro y dices, ¿a poco sí lo escribió esta persona? ¿A poco sí se dio la tarea de estar ahí sentado? Los escritores fantasmas siempre han estado ahí y han estado detrás de muchos de los libros que hemos leído y a veces ni siquiera los sospechamos. Y ahora que conoces más de su trabajo, es inevitable que te haga esta pregunta. ¿Crees que cambie tu forma de leer? ¿Crees que cambie tu forma de consumir libros? Tal vez la próxima vez que vayas a una librería y veas un libro firmado por un artista, por una celebridad, por una figura pública, te detengas a pensar, ¿realmente lo escribió? Y más allá de eso, ¿te importa si lo escribió? Valoramos que lo haya escrito, valoramos que ponga su nombre ahí, valoramos que cuente su historia, cómo la están contando. ¿Cuál es el punto medio entre todo esto? Por favor, hazme saber qué es lo que opinas de este tema. Me va a hacer muy feliz leerte, que me cuentes si tú ya sabías de esto, si no lo sabías, si has visto alguna de las muchas películas que están allá afuera. No te olvides de seguir este podcast en YouTube y en Spotify y nos vemos en el próximo video.